Hola, hermana Marcela, buenas noches. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Buenas noches, hermano ¿Cómo han Jorge. estado, hermanos? ¿Qué hay de nuevo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Vemos un par de minuticos más mientras a ver si se conectan los hermanos. Bueno, gloria a Dios, Dios los bendiga. Buenas noches para todos. Noches. ¿Me Buenas están escuchando? noches. Gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Buenas noches, se le escucha muy bien. Buenas Sí. noches, buenas noches. Ok. Buenas noches. Bueno, entonces sean todos bienvenidos. Dios los bendiga. Vamos a orar al Señor pues para presentar esta clase.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos regalas en esta noche de estar aquí reunidos a través de Meet, a través de Zoom, Señor, de esta reunión que tenemos para estar aprendiendo de tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña que prestemos atención a tu palabra, que la oigamos atentamente para ser no solamente oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que están conectados. En el nombre de Jesús, oro que seas tú, Dios, ayudándoles para que puedas, Señor, ministrar sus corazones, para que apartense el tiempo, Señor, que tú quieres tratar con cada uno de nosotros y enseñarnos tu palabra, traer revelación de tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy nos compete estudiar la lección número 7. Y la lección número 7 tiene que ver con nuestro dinero y los bienes. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Lo escucho muy, es que escucho mucho silencio, no sé si era sí, ¿sí me oyen? Voy a colocarla ahí, me escuchan en un segundo. Aló. Confirmen, por favor, sí, ¿me escuchan ahí ahora sí? Sí lo Ya escuchamos. sí. Perfecto, listo. Entonces, vamos a mirar acá en el capítulo 7. Pues yo tengo en el libro, está en la página 134, si no estoy mal, pero en el PDF, no sé en el libro exactamente, vamos a mirar en el libro. En el libro, sí, en el libro está exactamente en el 134. Por favor, me confirmen ahí en el libro, ustedes qué página lo tienen. ¿Todos los del curso compraron el libro o no lo tienen? No, señor, yo lo tengo en PDF. Yo Ok, lo tengo en el PDF y está en la página 136. exactamente. Yo Bueno, también entonces, empecé. exacto. Lo importante es que lo sigamos. Ahora, si tienen el libro ahí, genial. Yo saqué en realidad un extracto del libro porque pues normalmente para preparar la enseñanza, pues es decir, no se trata de venir a leer acá el libro, sino simplemente hacer como unas memorias de lo que tenemos que compartir y de lo que tiene que ver. Entonces, eh, nosotros tenemos claro que desde un comienzo, en los primeros capítulos, aprendimos que Dios es el dueño de todo, que nosotros solo somos administradores, ¿cierto? Y en la palabra del Señor nos muestra algunos ejemplos donde encontramos, por ejemplo, en la parábola de los talentos que hay tres personas que recibieron unos talentos, unas capacidades de parte del Señor, pero en cualquiera de los casos que uno mira, porque hay una parábola que se llama la parábola de las 10 minas, en la parábola del juez injusto y en la parábola del sembrador, en cualquiera de las parábolas que uno mire, siempre el Señor es el dueño. Hay siempre un administrador que obedece la voluntad de su amo o de su dueño. Y nosotros estamos aquí porque Dios en su misericordia nos salvó, nos dio vida eterna, pero finalmente le debemos honra, alabanza, exaltación, humillación delante del Señor, porque Dios quiere eso, que nosotros nos rindamos delante de su presencia. Para algunos de pronto esa palabra puede sonar contradictoria o confusa, pero no hay ninguna confusión ni ninguna contradicción en ello, sino que la Biblia lo dice claramente. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Si queremos ser grandes delante del Señor, ¿qué dice la palabra de Dios que nos toca hacer? Ser los servidores, los que sirvamos a los demás. Eso fue lo que el Señor le dijo a los apóstoles. Ellos estaban ahí como pensando quién iba a ser el mayor, el más grande, el más poderoso entre ellos mismos. Y el Señor simplemente les dijo, las naciones de la tierra tienen gobernantes y ellos ejercen autoridad. Pero entre ustedes no será así, sino que el que ustedes quiera ser el mayor, el más grande, el que más sea de renombre es el que más le tiene que servir a todos.
Y entonces, pues eso es algo que no gusta porque pues normalmente uno espera que lo pongan en una posición alta y que todo el mundo le haga reverencias y que le hagan la veña y todo el asunto, pero resulta que si quieres ganar autoridad, si quieres ganar posición en altura, pues es como se gana con la palabra de Dios, según la Biblia dice que hay que servir. Y el Señor Jesucristo fue el ejemplo. Él dijo, yo no he venido a que me sirvan, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, ¿eso qué significa? Que para poder ser grande en el reino de Dios hay que servir. Y hay una frase que dijo esta monja que es reconocida como la que llaman la Madre Teresa. ¿Se acuerda? Sí, señor, sí. Ella dijo una frase que es reconocida a nivel mundial. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase de ella. Y en realidad nosotros tenemos que servir, ¿por qué? Porque el Señor mismo nos dio ejemplo. Y Él dijo, lo que ustedes han recibido de gracia, denlo de gracia. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros compartamos con otros todas esas cosas buenas que Dios ha hecho, nos ha salvado, nos ha dado vida eterna, nos ha bendecido, nos ha dado sabiduría, conocimiento, nos ha dado los talentos, ha puesto en nosotros muchas cosas. Y ya vimos que en los capítulos anteriores aprendimos que Dios nos dio el intelecto, la voluntad, las emociones, que nuestro mismo cuerpo le sirve al Señor y le debe servir al Señor y debemos hacer que nuestros miembros, nuestros cuerpos y todo lo que somos, tanto espíritu, alma y cuerpo, sirva al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Él, realmente nos debemos al Señor. Entonces, eso es parte de la mayordomía de lo que estamos aprendiendo en este semestre con el tema de la mayordomía, que Dios es el dueño de todo. Y por supuesto, en el día de hoy vamos a hablar del tema de los diezmos y vamos a hablar del dinero y vamos a hablar acerca de cómo se maneja el dinero y qué cosas debemos evitar y qué debemos hacer y qué no debemos hacer con eso, con respecto a eso. Les voy a compartir acá un momento la pantalla para que ustedes puedan ver. Déjenme un segundito, compartir y vamos a proyectar eh, el libro. Creo que ahí ya lo estoy compartiendo. Por favor, me confirman que se vea. Ahí se Sí, ve ya. señor, sí se ve. Bueno, Sí, entonces, señor. en el bosquejo de la lección que vamos a tener hoy vamos a estar hablando sobre estableciendo los principios. ¿Cuáles principios? Que tienen que ver con el manejo del dinero, ¿verdad? El dinero y los bienes. ¿Sí? Ahora, recuerden esto, como una introducción chiquita antes de comenzar la enseñanza. El dinero y los bienes es lo que normalmente uno tiene en mente que se refiere a la riqueza, ¿cierto? De este mundo, las posesiones de este mundo. Y cuando uno habla de bienes y cuando habla uno de dinero, generalmente hay dos palabras que están muy ligadas o muy asociadas a este concepto. Y son las palabras oro y plata, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar en Ageo capítulo 2, Ageo capítulo 2, versículo 8. ¿Alguien que lo pueda leer? Espéreme a ver si logro proyectarlo acá, sino que voy a tocar es compartir toda la pantalla, creo, para poder, espéreme un segundo. Entonces, share, y vamos a compartir, no sé si estoy compartiendo toda la pantalla o no, creo que solamente el libro nada más, ¿cierto? En este caso, screen, vamos a compartir toda la El pantalla. libro. Listo. Y también voy a compartir en este momento la Biblia, pero quiero que me confirmen. Creo que no la tengo acá, no la estoy viendo. ¿Qué pasó con esto? A ver, déjame un segundo. Sino que quedó fue. ¿Lo leo? Sí, por favor, léalo, Edgar, gracias. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Vea, ¿de quién es el oro y de quién es la plata? Del Señor. Del O sea, Señor. exacto, Dios es el dueño de todo. Por eso la Biblia no se equivoca. En el Salmo 24:1 dice la Biblia, de Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud, dice, y todos los que en él habitan.
O sea, Dios es el dueño absoluto de todo lo que existe. ¿De quién es la tierra? Del Señor. Ahora, en la tierra también encontramos el oro y la plata. Y dice el Señor que todo es de Él. Entonces, normalmente cuando asociamos la palabra y este concepto que dice dinero y bienes, nos hacemos de una vez en la cabeza una idea y es el signo pesos. Pensamos en dinero, pensamos en oro, pensamos en plata, ¿cierto? Y en bienes materiales. Ahora, quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Será malo tener dinero? ¿Será malo tener riquezas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Los hijos de Dios tenemos derecho a tener riquezas o creen que eso está mal? Está No, bien. Está es bien. bien. Está bien. La cuestión es cómo se toma ese dinero o qué Se importancia se le da. Exacto. El dinero en sí, hoy vamos a aprender exactamente eso y ya podríamos empezar diciendo un concepto, y es que el dinero ni es bueno ni es malo, pero el dinero sí genera bienestar. Ahora, no tener el dinero genera estrés, genera un poco de malestar, de incomodidad, ¿cierto? Porque pues uno no tener dinero implica que no tiene cómo comprar alimentos, cómo comprar vestido, cómo comprar las cosas que son necesarias para la vida. Entonces, pero tampoco no tener dinero no significa que porque uno no tenga dinero no por eso uno deja de ser feliz, ¿sí? Porque a veces mucha gente asocia el tema del dinero y los bienes con la felicidad y entonces dicen en su corazón, yo sería feliz si tuviera un carro último modelo. Yo sería feliz si tuviera un apartamento. Y ellos dicen, yo sería feliz si yo pudiera comprar tal cosa. Entonces, todo lo asociamos en ese concepto y creemos que realmente la felicidad depende de eso y resulta que no. La felicidad, al igual que el amor, es una decisión y yo decido ser feliz, tenga o no tenga dinero en mi bolsillo, ¿cierto? Porque el dinero, pues sí, proporciona bienestar y todo, pero el dinero no da felicidad. O de lo contrario, uno podría pensar tanta gente que son tan ricos, tan ricos, tan ricos, pero no pueden disfrutar del dinero porque están limitados. ¿Por qué? Por un tema de salud y casos se han visto, son casos conocidos de nuestro medio de gente que ha tenido tanto dinero y que no podían disfrutarlo. Yo, escuché mencionar algo de un señor llamado Ardila Lule, que era el dueño de la empresa Bavaria, que este hombre pues hoy es un hombre multimillonario. Pero pues por los temas de la salud, él no puede disfrutar, o yo no sé si ya falleció, realmente no lo sé, no podía disfrutar de su dinero, de todo lo que tenga, pues puede tener muchos millones, pero no puede ni comer, no puede, es decir, está limitado a ciertas dietas donde no puede disfrutar. Como una persona que tal vez podría pensar, no, yo no tengo plata, pero estoy bien, puedo comer de todo. Entonces, des en cuenta que a veces el dinero no lo es todo en la vida, ¿cierto? Entonces, como decía alguien, hay gente tan pobre que lo único que tienen es plata, o sea, son tan ricos, tienen tanto dinero, pero el dinero no, usted por más que tenga dinero, usted no puede comprar una hora de felicidad, por más que, ¿cierto? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y el O mismo como le diablo, pasó al presidente Chávez también, con todo el poder y todo el dinero que tenía, y ahí no pudo comprar la exactamente. salud. Exactamente, exacto. Uno no puede comprar, puede tener todo el dinero del mundo, pero no puede comprar salud. Ese es un buen concepto para tenerlo en cuenta. Entonces, démonos cuenta que el dinero no es bueno ni es malo, es simplemente el uso que nosotros le damos. Ahora, voy a dar un concepto de una vez que lo vamos a ver más adelante acá, pero quiero que lo tengan en cuenta. Y la Biblia dice en Primera de Timoteo 6:17 que porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, a veces lo han confundido y han torcido la frase diciendo que el dinero es malo. Entonces, que el dinero es la raíz de todos los males. No, el dinero no es la raíz de todos los males. Lo que es la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahora la Biblia nos enseña claramente como ilustración que el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y despreciará al otro, y luego dice, o menospreciar al uno y dice, y aborrecer al otro. Entonces, según el griego, la palabra, el dios del dinero se llama Mamón, según el griego. Entonces, de alguna forma, si uno lo parafrasea, lo que quiere decir es que uno no puede servir al Señor, o sea, el Señor Jesucristo, y a Mamón. Y ahí fue donde el Señor soltó una frase delante de los apóstoles y ellos se afanaron y se preocuparon bastante porque dijeron, y entonces, Señor, ¿quién se va a salvar? Porque el Señor les dijo, cuán difícil le es un rico entrar en el reino de Dios. Y lo dijo luego que un hombre rico viene y se acerca al Señor y este hombre tenía muchas posesiones y le dijo, maestro, maestro bueno. Y lo primero que el Señor le dice es, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso no sabes que bueno solamente es Dios?
Por supuesto, estaba hablando con el Señor, con Dios, porque Jesucristo es Dios, pero el Señor Jesucristo le está queriendo hacer ver a este hombre que el único que es bueno es Dios. Y le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y este hombre, pues en medio de su conocimiento, él había guardado todos los mandamientos y el Señor le dice, guarda los mandamientos. Dijo, ah, no, yo todo eso lo he guardado desde que yo era muy joven, desde muy niño. Y dice la Escritura que el Señor le amó mucho por eso, porque estaba siendo sincero, estaba haciendo realmente apología que a su conocimiento, a su creencia en Dios y que él había obedecido los mandamientos. Le dijo, muy bien, lo felicitó. Y le dijo, si quieres ser perfecto, solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes, déselo a los pobres. Y entonces tendrás tesoros en los cielos. Y dice que este hombre dio media vuelta, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Y ahí es cuando el Señor suelta otra frase que nosotros ya la conocemos tal vez por muchas enseñanzas que la hemos escuchado y es que el Señor dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y entonces nos ponemos a rompernos la cabeza y pensamos a qué ojo de la aguja se está refiriendo. Era una muralla de los muros de Jerusalén que tenían unas puertas pequeñas por las cuales cabían tal vez las personas, pero como el camello tiene una joroba, así el camello se pusiera de rodillas, no lograba pasar por esa puerta tan pequeña. Entonces a esa aguja es que se está refiriendo el Señor. Y entonces no estamos pensando de una aguja de coser, de estas del hilo, no, nada que ver. Es una puerta pequeña que estaba en la muralla de Jerusalén. Entonces, a esa puerta es que se refiere. Bueno, dicho lo anterior, todo esto es para poner el contexto de lo que tiene que ver el dinero, de las posesiones materiales, de las riquezas de este mundo. De hecho, el diablo fue tan atrevido que una de las tentaciones que le hizo al Señor Jesucristo fue esa. Y le dijo, todo esto te daré, porque lo dice que lo subió a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y entonces le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Por qué? Porque el diablo puede dar riquezas, puede ofrecer riquezas al mundo. Y de hecho hay gente que hace pactos con el diablo. ¿Para qué? Para obtener riquezas. Por supuesto, una persona de esas está vendiéndole su alma al diablo. Entonces uno no puede negociar con el diablo y pensar que va a salir bien librado. Por supuesto, entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas de que la gente hace y va y hace conjuros y hacen rezos y entonces consagran una moneda y entonces hacen rituales y cargan maras y cargan cuarzos en el bolsillo de agüeros que para que les vaya bien, para la buena suerte. Y entonces la gente en los negocios riega agua con una cantidad de cosas y hacen rezos y colocan la mata de sábila detrás de la puerta que para que les vaya bien y todas esas cosas. Todo eso es totalmente contrario a la palabra del Señor. Nosotros, nuestra fe está puesta en el Señor, o sea, nosotros, nuestra bendición es el Señor. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es la pregunta. ¿Y sabe qué es la respuesta? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos bendice, Él es el que nos sana. Dice el Salmo 103, alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y lo dice por segunda vez, alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas sus iniquidades. Uno. Dos, el que sana todas tus dolencias. Tres, el que rescata del hoyo tu vida. Cuarto, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quinto, el que hace justicia por nosotros. Y uno sigue leyendo el Salmo, uno ve todo lo que hace Dios con nosotros. Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro proveedor, Él es el que hace justicia por cada uno de nosotros. Definitivamente, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, si usted necesita algo, no es sino que abra la boca y pida al Señor y Dios le va a dar eso, porque la Biblia dice clarito que si el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a morir por todos nosotros en una cruz, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Entonces tengamos claro eso, que si usted necesita algo y usted le pide a Dios conforme a su voluntad, Dios le va a dar la respuesta a esa oración y a esa petición que usted necesita. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el bosquejo de la enseñanza de hoy. Estableciendo los principios con respecto al dinero y a los bienes. Dos, las demandas de Dios. Tres, las enseñanzas de Jesús que tienen que ver con respecto al dinero y los bienes. Declaraciones de siervos de Dios, manteniendo la actitud correcta.
Ahora, cuando hubo gente que llega a mucho dinero y recibe mucha plata, algunos como que, no sé, parece que se transforman, se enloquecen y no sé, el dinero los vuelve locos y entonces se les olvidó quién era, entonces ya perdieron la identidad. Entonces, por eso dice, manteniendo la actitud correcta, no podemos perder de ninguna manera esa identidad que tenemos en Cristo Jesús por nada, ningún bien material, porque al fin y al cabo llegamos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos, entonces no puede uno dejarse afectar por eso. Dos males que deben ser evitados, dos virtudes que deben ser cultivadas, administrando lo que Dios nos da. Dios quiere que seamos buenos administradores. Gane dinero, ¿verdad? Dios quiere que usted gane dinero. La Biblia nos enseña que Abraham era un hombre riquísimo, dice la Escritura, Génesis 13:2, riquísimo en tierras y ganado. El hombre que escribió el primer libro más antiguo, que es el libro de Jot también tenía muchísimas ovejas, vacas, cabras, tenía muchísimas posesiones materiales. Entonces, de manera que nosotros como hijos de Dios, no es mal que tengamos riquezas. Dios nos da el poder para hacer las riquezas, dice Deuteronomios 8, sino que el asunto es que Dios no quiere que el hombre ponga su corazón en esas cosas, porque la Biblia es clara en decirlo que donde el hombre tiene su tesoro, allí estará su corazón. Entonces hay mucha gente que está pegada a sus cosas materiales y entonces no quiere soltarlas y por eso es que le cuesta trabajo. Y muchas veces cuando llegamos al Señor, una de las cosas que nos cuesta más trabajo, a mí no me costó, pero yo conozco casos de personas que les ha costado mucho y es que se convirtieron a Cristo y entregaron su vida a Cristo, pero la chequera, la billetera no se ha podido convertir al Señor todavía. O sea, ha sido muy complicado que su dinero se consagre al Señor. Entonces, estoy hablando del tema de los diezmos. Y ese es uno de los temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que tengamos en cuenta acá. Entonces, al completar esta lección, usted podrá explicar qué enseña la Biblia acerca al ser humano de la riqueza, ¿cierto? Y vamos a tener claro que en esta actividad, pues obviamente vamos a salir bendecidos. ¿Por qué? Porque Dios va a establecer principios en nuestros corazones. Entonces, me voy a remitir acá al resumen que yo saqué. ¿Lo están viendo ahí? Sí, señor. Sí, lo estamos Ok, viendo. Sí, mi ok. hermano, pero es que está la Sí, letra muy señor. pequeña, se ve muy borroso. Ya le Qué aumento, pena. ya le voy a Disculpe. aumentar un poquitico ahí. Creo que ahí. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos. Entonces, vamos a establecer principios. En las lecciones uno y 2, como ya les decía en un comienzo, dice, Dios nos enseña que es el dueño. El ser humano es un administrador. ¿Tenemos claro hasta ahí, sí o no? Perfecto. Ahora vienen las demandas de Dios. El dinero y los bienes son los que hacen las riquezas de este mundo, pero acerca del dinero, dice, representado desde la antigüedad por el oro y la plata, Dios dice que mí es la plata y mí es el oro. Eso ya lo leímos hace un momento. Quería poner la base con ese versículo. Entonces, ¿de quién es todo? Del Señor. Hubo un hermano que cuenta una historieta que murió y llegó al cielo, ¿no? Y entonces le dice que le dijeron, si tú tienes la oportunidad de venir en este momento al mundo, ¿qué traerías? Y entonces dijo, ay, yo me voy al mundo, yo traería muchísimo oro, porque yo tenía muchísimo oro en la tierra. Y entonces él dice que el que le está preguntando que si quería venir le dice, o sea, te vas a ir a traer asfalto. ¿Me entienden el mensaje? Sí, porque el cielo en pisos de oro. Exactamente, porque dice la escritura que en la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial donde Dios nos promete que estaremos con Él para siempre, y esa ciudad celestial, entre otras cosas, va a estar aquí en la tierra. Porque la Biblia dice que en Apocalipsis 21 que es Dios morando con los hombres. Esa ciudad celestial que es como un cubo que es cuadrada por todos lados, desciende aquí a la tierra y esa dice que ese lugar va a ser, el piso va a ser de oro. Entonces, por eso es que dice, te fuiste, vas a ir a traer asfalto. ¿Por qué? Porque allá el oro es asfalto. Entonces, es importante tener claro esto. Entonces, sigamos. Ahora, por aquí hay una parte donde estaba leyendo que la tierra es del Señor y que definitivamente los israelitas tenían un título, obviamente, de la tierra y de su propiedad, pero Dios sigue siendo el dueño. Eso está en Levíticos 25-23. Es importante que conozcamos esto, que Dios sí permite que el hombre de alguna manera tenga un título, pero igual la tierra no va a quedar a perpetuidad del ser humano, no, la tierra es del Señor. Y la tierra va a ser moldeada nuevamente, va a ser reestructurada y transformada. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice en Romanos 8:22 que la creación gime a una y se retuerce como una mujer con dolores de parto por culpa del pecado del ser humano, porque el pecado de la humanidad hace que la misma creación se compunja, se conmueva. Entonces es interesante eso que la tierra va a
ser transformada y va a ser purificada. La tierra no va a ser destruida. A veces tenemos un concepto equivocado cuando pensamos que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se acaba, o sea, la tierra como tal no se acaba. Lo que se va a acabar es el tiempo que Dios estableció para la raza humana. Amén. Entonces es importante tener ese concepto claro. Las enseñanzas de Jesús acerca de esto. Muchas son las enseñanzas del Señor Jesús, dice, se relacionan con las riquezas de estos. Ahí aquí encontramos las principales, vea. Por ejemplo. Dice el Señor que no debemos atesorar riquezas para nosotros mismos aquí en la tierra. En Mateo 6:19 nos habla acerca precisamente de eso, que no dice, no atesoremos cosas donde los ladrones minan ni hurtan, sino que hagamos tesoros en los cielos. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y Marcos 8:36, donde dice la Escritura que de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde su alma. Podemos atesorar muchos bienes materiales, pero si esas cosas nos tienen atado el corazón a este mundo, pues eso no va a permitir que la persona sea libre y realmente pueda servir al Señor. ¿Por qué? Porque está pegado a los bienes materiales de este mundo pensando que tiene casas, que tiene carros, que tiene fincas, que tiene una cosa y la otra, pero el día que se vaya eso no se lo van a echar entre el cajón. Entonces, eso por eso nosotros como conocemos la palabra de Dios y tenemos ese privilegio, tenemos que tener tan claritos esos conceptos en nuestros corazones que no debemos estar apegados a nada en este mundo, simplemente disfrutemos, vivamos el día a día, démosle gracias a Dios por cada plato de comida que Dios nos pone en la mesa, por la bendición de poder salir, poder pasear, poder disfrutar del clima, tantas cosas que tenemos a diario, porque podemos respirar, porque nos podemos mover. A veces pensamos y decimos, ay, es que yo soy pobre, yo no tengo nada. No, la Biblia dice que mientras usted tenga lo necesario, eso es vivir en prosperidad. Porque a veces pensamos que prosperidad es tener mucho dinero, es taparse con billetes. No, realmente la prosperidad significa que usted tenga lo necesario. Así lo dice el libro de Proverbios capítulo 30. Entonces, interesante ese concepto también. O sea, no nos afanemos por hacer dinero porque finalmente nada de eso nos lo van a echar entre el cajón. Entonces, Dios nos enseña en su palabra y de hecho en Lucas dice la escritura que un hombre dijo, he trabajado mucho, he guardado muchos bienes. Alma mía, regocíjate, gózate, porque muchos bienes tienes para que disfrutes de aquí en adelante. Y dice que el Señor le mandó una voz que le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has provisto? Imagínate. Entonces uno dice, puede tener mucho dinero en el banco, tiene guardados millones. La pregunta es si Dios no quiera, no, Dios nos dé mucha vida, gloria a Dios por eso. Pero Dios no quiera, si llegáramos a fallecer esta noche, la pregunta es, ¿y todos estos millones que tiene, de quién van a ser? ¿Cierto? Entonces, por eso es que no podemos apegarnos a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe estar expuesta en el Señor. Porque la Biblia dice que donde está vuestro tesoro, ya está tu corazón. Entonces, que nuestra mirada esté en el Señor. Y mientras nuestra mirada esté en el Señor, no nos va a dejar desviarnos. Y aquí está lo que yo les decía, no podemos servir a Dios y al dinero, Mateo 6:24. No vamos a leer todos los versículos, pero quiero que los conceptos queden claros. Deberíamos invertir riquezas ayudando a los pobres. Mire, esa es una de las cosas importantes que nosotros como creyentes debemos tener en cuenta para practicarlas y es ayudemos a los necesitados. Eso se llaman obras de misericordia. ¿Recuerdan ese pasaje de Mateo capítulo 25 cuando el Señor le dice a esas personas en el juicio de las naciones? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo en el hospital, en la clínica, me viniste a visitar. Estuve preso, también fuiste a verme. Y entonces dice que cuando le digamos al Señor, ¿y eso cuándo fue? Señor, Él nos dice que Él nos va a responder, Señor, ¿esto cuándo fue? Yo no me acuerdo de eso, ¿en dónde ocurrió? Y el Señor le va a decir, cada vez que lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste. O sea, qué importante es que nosotros entendamos que cuando nosotros le estamos dando a una persona, algo, un mercado, le estamos regalando alguna cosa que necesita, realmente le estamos prestando al Señor, porque dice la Biblia que el bien que usted haga con esa persona que no le puede devolver el bien, es Dios quien te va a pagar por eso. Entonces dice, hagamos bien, dice la palabra de Dios, y a todos los necesitados, mayormente a los hermanos de la fe. Y dice la Escritura en Hechos 20:35, porque más bienaventurado es dar que recibir, que tengamos un corazón generoso, que si alguien te pide prestado y ves que no le puede pagar, diga, hermano, tranquilo, no te preocupes, no me lo pagas, tenga, Dios te bendiga. Bendígalo, ¿por qué? Porque usted está sembrando. Lo que usted siembra, eso cosecha en el reino de Dios.
Eso es aplicable. En el reino natural usted siembra papas y cosecha papas. Si siembra zanahorias, cosecha zanahorias, ¿cierto? Entonces, si usted siembra en el reino espiritual económicamente, Dios va a bendecirle económicamente. Recuerde que el Señor le dijo a sus discípulos justamente en ese momento cuando Pedro dijo, Señor, ¿y entonces quién va a ser salvo si todos? Dice Pedro, yo lo he dejado todo por servirte. Y lo único que tenía Pedro era una barca y una atarraya para sacar peces. Pero pues para él eso era mucho, porque en realidad Pedro era pobre, Pedro no tenía nada, pero pues para él representaba con lo que podía sostener a su esposa y a su familia. Entonces, a veces nosotros pensamos que tener muchas cosas es una persona que tiene riqueza, ¿no? Realmente, así tengas una cosa muy pequeña, pero si tú la estás poniendo al servicio de Dios, estás aportando el reino de Dios y Dios te va a recompensar por eso. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, le digo, cada uno de los que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, hijos, por causa mía y del Evangelio, recibirán esta vida 100 veces más. Por eso es que a veces, o cuando bendecimos a alguien, le decimos que Dios te bendiga al ciento por uno. Es decir, que por cada cosa que usted haga, Dios te bendiga 100 veces más. ¿Se dan cuenta que eso es bíblico decirlo de esa manera? Entonces, el Señor dice que la semilla produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, es decir, al 100 por uno es la máxima cosecha. Es decir, por cada semilla produce 100 veces más, 100%. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Entonces, siembre y haga cosas buenas que Dios es el que le va a pagar. Por el contrario, si dejamos de hacer esas cosas, dice que el Señor ese día nos va a reclamar y nos va a decir, tú estuve enfermo, no viniste a verme, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve desnudo, no me cubriste. Dice, estuve con hambre y no me diste de comer, estuve con sed, no me diste de beber. Y entonces le preguntaremos al Señor, y Señor, ¿y eso cuándo fue? ¿A qué horas te vimos con hambre, desnudo o forastero o en la cárcel o enfermo y no te fuimos a visitar? Y el Señor dice, cada vez que no lo hiciste con uno de estos mis hermanos, tampoco conmigo lo hiciste. Esto es clave y esto es importantísimo que tengamos en cuenta, porque una de las enseñanzas del Señor Jesús, como lo están viendo ahí, es precisamente ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados. Y cuando nosotros hacemos esto, pues adquirimos doble bendición, porque en la medida que usted bendiga a alguien, ojalá usted pueda ayudarle o invite a su casa a almorzar a alguien que nunca le pueda devolver ese almuerzo, porque nosotros tenemos pues la costumbre de que generalmente invitamos a algún hermano a la iglesia a que vaya a nuestra casa y que almuerce con nosotros, y entonces el hermano después nos devuelve el almuerzo diciéndole, mire, bueno, ahora yo te invito a mi casa y ta, ta, ta. Y dice la Biblia, si nosotros hacemos eso, ¿qué estamos haciendo de más? Dice la Biblia, nada. ¿Es así o no es así, hermanos? Es así. Exacto, o sea, no estamos haciendo nada. Dice la escritura que acaso la gente inconversa no hace lo mismo. Entonces, dice la Biblia que nosotros hagamos más de eso. ¿Y qué es? Simplemente cuando usted ve a alguien, invite, ojalá en lo posible, despréndese y ayude a alguien que nunca le pueda devolver eso, porque es el Señor el que te va a recompensar por lo que estás haciendo. Amén. ¿Qué más dice por acá? Podemos seguir. Vea, aquí tenemos declaraciones de siervos de Dios. En la antigüedad, el rey David fue uno de los hombres, dice, que comprendió mejor lo que significaba la mayordomía de las riquezas. Aquí la escritura nos enseña, y es interesante que nosotros entendamos, cuando hablamos del tema de los diezmos, a veces pensamos y decimos que le vamos a dar a Dios, pero realmente nosotros no le estamos dando nada a Dios, porque Dios es el que nos ha dado todo, Él es el dueño de todo, nosotros solamente somos administradores. Entonces, ¿qué le estamos dando a Dios? Nada, nosotros no le podemos dar a Dios nada. ¿Sabe cuál es la palabra correcta que nosotros debemos utilizar? Estamos devolviendo a Dios. Devolviendo parte de lo mucho que Él ya nos ha bendecido. Esa es la forma como debemos honrar al Señor, devolviendo. Y ahí nos dice la escritura precisamente que, de hecho, le damos la Primera de Crónicas, capítulo 29, Primera de Crónicas 29. Vamos a buscar acá, permítame, busco la Biblia, que a ver si la tengo acá. Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29, versículo 14. Ah, ya la tienen, ya la ven, ¿sí? Dice acá, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Dice el salmista, mire esta frase, pues todo es tuyo, dice el salmista. Ay, gloria a Dios, se me salió. Primera de Crónicas.
29. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? ¿Ya lo ven? Vea. Porque ¿quién soy yo? Dice, ¿y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer cosas semejantes. Pues todo es tuyo, dice el salmista. Y de lo recibido de tu mano te damos. Realmente estamos devolviendo de lo mismo que Él nos ha bendecido. ¿Es así o no es así? Claro que sí, porque la palabra de Dios nos enseña que Él es el dueño de todo. Él es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia. Entonces, qué interesante que tengamos ese concepto claro. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Vea, aquí copié los versículos, de hecho, vea, no me he dado cuenta, aquí los tengo. Dice, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Vea, el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Qué más dice por acá? Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido te damos, oh Jehová Dios. Toda esta abundancia que hemos preparado para edificar la casa a tu santo nombre, todo es tuyo. Por eso y con gratitud de de corazón voluntariamente te he ofrecido esto. Ahora visto con alegría a tu pueblo y has reunido aquí ahora. Ha dado para ti espontáneamente. Note que el pueblo de Dios dio para construir la casa del Señor y dieron abundantemente. Escúchame, quiero mirar por acá porque creo que alguien me está escribiendo. No, creo que no. Bueno, listo. Entonces, sigamos. ¿Qué más dice por acá? Manteniendo, dice acá, bueno, aquí los primeros discípulos tampoco consideraron ser dueños de sus bienes. Recuerdan que los hermanos en la iglesia primitiva, ellos no decían esto es mío, ni el otro decía esto es mío, sino que repartieron entre ellos, entre todos los primeros discípulos, las cosas que tenían y nadie decía de ser suyo nada, sino simplemente lo ponían para uso de todos. De hecho, hubo hermanos que en ese momento vendieron sus casas y llevaron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles pues para que entre toda la comunidad de los primeros cristianos no hubiera necesidad. Eso fue lo que hicieron. Ahora, eso fue algo que hicieron en ese momento. No significa que eso se tiene que convertir en un principio aplicable a toda la iglesia, incluso el día de hoy, porque han habido pastores avivatos que le dicen a la iglesia, venda su casa y tráigala aquí al pastor para que no sé qué más. No, la Biblia no manda eso. Simplemente fue algo que Dios puso en el corazón de los hermanos en ese momento y eso fue una cosa que fue de la iglesia primitiva. No significa que sea un principio para establecer en la iglesia el día de hoy. Eso hay que tenerlo en cuenta. El año pasado, bueno, hace como 2 años, un pastor en Barranquilla le dijo a los hermanos que ya el Señor iba a regresar y entonces que venía en tal fecha y les dio una fecha exactamente. Entonces, pues los hermanos pensaron, no, pues si el Señor va a venir en tal fecha, pues yo para qué quiero tener una casa. Entonces comenzaron a vender las posesiones, a vender las casas, vendieron todo y las llevaron al pastor. Lo cierto es que llegó la fecha que él señaló que iba a venir el Señor y el Señor no vino. Tan sencillo como eso, y el hombre sí se desapareció con la plata de todos los hermanos. Pero pues obviamente uno mira que eso es por desconocimiento de las escrituras. Falta leer la Biblia. Yo utilizo una frase que a veces la comparto con todos los hermanos y es que les digo siempre, es bueno leer la Biblia. O sea, cuando yo digo es bueno leer la Biblia es eso significa que es necesario que la leamos. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros la conozca y no se deje engañar por ningún sinvergüenza como estos que simplemente se aprovechan de la buena fe de la gente y entonces los estafan y les quitan sus bienes materiales. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Ahora, yo a veces en la iglesia, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, el tema de las finanzas es un tema que casi no se toca. Incluso creo que falta, y yo le estoy orando al Señor en algún momento que me dé la oportunidad de compartir para toda la iglesia acerca de este tema de las finanzas porque, pues, no sé, no se maneja mucho el tema porque lastimosamente, como conocemos tantos casos de iglesias que se volvió un negocio, se volvió espida y pida plata y pacte con Dios y traiga una ofrenda y dele a Dios, que si usted pacta con Dios, Dios lo va a bendecir y entonces han pensado algunos hermanos, no, pues yo voy a dar 100.000 pesos porque yo espero recibir 500.000 del Señor. Yo digo, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Eso no lo dice la palabra del Señor. Entonces, la Biblia, por el contrario, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, qué importante que nosotros, cuando demos para la obra del Señor, lo hagamos de corazón. Dice la Biblia, cada primer día de la semana, aparte cada uno lo que va a dar al Señor y délo con alegría, no por obligación ni por necesidad, ni esté pensando que eso es como una pirámide que usted da 500.000 y luego viene a recoger 5 millones. No, de eso tan bueno no dan tanto. Eso es un negocio que no es bíblico, eso no es la Biblia, al contrario, dice que si usted tiene que recibir dinero, tiene que esforzarse, tiene que sudar, porque la Biblia lo dice, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan. Entonces, uno gana, ¿cómo? Trabajando, sudándolo, o sea, la plata fácil no es
Eso no es algo bíblico. Entonces hay que tener cuidado con los negocios fáciles porque eso no es de Dios. Entonces, dice acá, manteniendo la actitud correcta, dos males que deben ser evitados. ¿Qué debemos evitar nosotros con el tema del respeto del dinero y los bienes? Primero, la avaricia. Y segundo, la preocupación. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es querer tener más de lo que uno ya tiene. Ah, que yo ya tengo un carro, pero yo quiero tener otro carro. Que yo tengo una casa, pero yo quiero tener otra casa. Ya, entonces el Dios nos da la bendición de tener dos carros o tener dos casas. Ah, pero yo ya no quiero tener dos casas, yo ya quiero tener cinco casas. Y entonces entra un espíritu de avaricia en el corazón y la Biblia lo llama incluso en el libro de Colosenses, que la avaricia es un pecado que se llama idolatría, porque eso se está ya poniendo su corazón tanto en las cosas materiales de este mundo que ese termina siendo su Dios, por eso es un ídolo, por eso se le llama idolatría. Entonces hay que ser muy cuidadoso la, ¿con la qué? ¿Alguien me ayuda? ¿Con qué hay que tener cuidado? Avaricia. Con la avaricia, muy bien. Gracias, Leonardo, muy bien, hermano. Nada de avaricia en nuestros corazones, nosotros no tenemos por qué hacer nada, nada de eso. Porque aquí lo dice, ¿verdad? Aquí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que digamos que, como les dije hace un momento, que el dinero sea malo y entonces, porque que raíz de todos los males es el dinero. No, no, la Biblia no dice eso, dice es el amor al dinero. Mira, aquí lo dice, el amor al dinero. Entonces tengamos cuidado de eso porque caemos en avaricia. ¿Qué más dice acá? Ahora, ¿qué nos advierte? ¿Por qué el Señor nos dice acá? Pues acá les puse una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús nos advierte que nos cuidemos de la avaricia? ¿Por qué será? Porque cuando uno pone su corazón en el dinero, pues sencillamente quita su mirada del Señor. Porque vuelvo y repito el versículo, donde el hombre tiene su tesoro, allá estará su corazón. Si el hombre está fijando sus ojos más en las riquezas de este mundo, pues ese se convierte en su Dios, en su ídolo. Entonces, por eso nos advierte que no pongamos nuestra mirada en las cosas materiales. ¿Por qué? Porque nuestra mirada tiene que, pues, dice en el libro de Hebreos que tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Segundo, ¿de qué nos tenemos que cuidar? De la preocupación. ¿De qué preocupación? La Biblia dice en Mateo 6, 25 al 34, miren, miren las aves de los cielos. Ellas no trabajan, no hilan, no guardan en graneros y sin embargo Dios las alimenta. Y la pregunta que el Señor les hace a ellos es, ¿ustedes no valen más que las aves? Por supuesto, valemos mucho más que las aves, ¿cierto? ¿Y por qué están afanados por el vestido? ¿Y qué vamos a comer mañana? ¿Y qué nos vamos a poner? Ahora dice la Biblia que Dios sabe de qué tenemos necesidad incluso antes que nosotros le pidamos. Y dice la Escritura que si Dios viste la hierba del campo, que por la mañana florece y por la tarde se seca, no valemos nosotros más que la hierba del campo, hombres de poca fe. Entonces, no nos afanemos, porque preocuparse, ¿qué es? Preocuparse es afanarse por algo que todavía no ha pasado. La Biblia dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es decir, esa es una de las cosas que tenemos que entender con respecto al maná. Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento dice la Escritura que Dios le dio la orden a Moisés que le dijera al pueblo que cada día deberían salir a recoger solo la porción de ese día, nada más. ¿Por qué no podían recoger más? Porque si recogían más de la porción diaria, dice que esa comida se llenaba de gusanos, es decir, se descomponía y terminaba llena de gusanos. Y lo que, de alguna manera, lo que el Señor estaba haciendo con esa enseñanza y en el Padre Nuestro, el Señor Jesús lo confirma porque Él dice que Él nos enseñó ahora diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando llega la parte donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Eso qué significa? Que cada día usted y yo tenemos una dependencia del Señor y eso nos indica que cada mañana tenemos que ir a la presencia de Dios y decir gracias a Dios por este nuevo día que comienza, por la vida que nos regalas. Gracias porque tú nos das el alimento, Señor. Tú suples todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Entonces no hay que afanarse. La Biblia dice, bástale a cada día su propio mal. Es decir, no se afane por mañana, mi hermano. A veces estamos comiendo en la mesa, estamos con un plato y tenemos, dice como el pueblo de Israel, tenían la presa de pollo en la boca de codornices y dice que aún así estaban pensando que iban a comer al otro día. No, eso no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos esa equivocación y pensamos que no nos va a alcanzar y a veces como que nos tacañamos y dijimos, no, no, nos toca guardar para mañana, porque no, Dios mañana le va a dar lo necesario. No se afane, no se preocupe, porque Dios es un padre responsable y Él suple lo que hace falta. Entonces, tampoco estoy refiriéndome que usted no sea botaretas y despilfarre. No, no tiene nada que ver con despilfarrar, sino que a veces nos volvemos como tacaños, ¿cierto? Entonces no hay que caer tampoco en eso. Entonces, le pregunto, ¿usted alguna vez se ha preocupado por alguna de estas cosas? Sí, claro.
Exacto. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a la preocupación? Que no se preocupe, mi hermano, que no, que descansemos en el Señor. La Biblia dice, Dios tiene cuidado de nosotros, así que entréguele al Señor sus preocupaciones, no se afane, descanse en el Señor, simplemente obedezca la palabra del Señor, sea fiel al Señor y Dios le suplirá lo que falta, porque hay muchas promesas en la Biblia. Dice en el Salmo, joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso es una promesa poderosa. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios fiel, un Dios que es maravilloso y suple todo lo que nos falta. ¿Qué más dice la Biblia? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Vea, tremenda promesa, ¿verdad? Gloria a Dios. Sigamos leyendo. ¿Alguien quiere opinar algo? Que yo digo que la preocupación también es inmadurez espiritual. A través de que uno pasa el tiempo con el Señor, uno se va dando cuenta que por más que uno se preocupe, Él siempre es fiel y cumple con nosotros, siempre nos da lo que necesitamos a la hora que lo necesitamos y la preocupación es inmadurez espiritual, porque ya cuando uno lleva tiempo con el Señor sabe que es así, que Él nunca lo va a dejar a uno abandonado. Amén, sí, la palabra lo respalda una y otra vez con muchos versículos. Ahí vimos como 3 versículos. Tengan en cuenta, dijo el Señor, yo no te dejaré ni te desampararé. Amén. Sigamos leyendo. Entonces dice acá, mire, esto es lo que yo les decía hace un rato. Proverbios 38:9. Dios suple todo lo que nos falta y vea lo que dice el proverbista. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, dice, eso está diciendo Salomón. Manténme del pan necesario. Vea, ¿se dan cuenta que es vivir en prosperidad? Manténme del pan necesario. Tener lo necesario, eso es prosperidad. Si usted tiene comida en su mesa, gloria a Dios. Si usted pudo pagar un pasaje para desplazarse a su trabajo, gloria a Dios. Estás viviendo en prosperidad. No se dice, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces, ¿qué es prosperidad según la Biblia? Tener lo necesario. Amén. Un mayordomo cristiano debería hacer una distinción entre las necesidades y sus deseos. Dios ha prometido darnos todas las cosas que necesitamos. Aquí lo está, Filipenses 4:19. Pero Él no está dispuesto a darnos todas las cosas que deseemos. Santiago 4:3. Debido a que Él cuida de nosotros, Él sabe que también qué nos conviene y qué no nos conviene. Si un creyente tiene todo lo que necesita, esa es suficiente razón para sentirse contento. Es decir, ¿Dios suple todo lo que le pedimos? Dice la Biblia que no. ¿Por qué? Porque a veces pedimos cosas que son egoístas. Por eso la Biblia dice, pedís y recibís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, no todas las oraciones van a ser respondidas por el Señor porque estamos pidiendo cosas que no son conformes a su voluntad. ¿Qué más dice por acá, Miriam? Acerca de la generosidad que debemos dar, ya lo mencionamos hace un rato, hay que compartir con los necesitados. ¿Qué más nos habla por acá? Hay algo interesante por acá. Administrando lo que Dios nos da. Dios quiere que usted gane dinero y vamos a meternos acá en un tema álgido y es el dinero para terminar hablando del tema del diezmo. Por ahí hay una página donde está exactamente la historia del diezmo y la vamos a leer ahorita mismo. Dios quiere que ganemos dinero. El Señor premió a quien ganó y castigó a quien no trabajó. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Al que tenía un solo talento, dice la escritura que Dios ordenó, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque el que tiene tendrá más y aún al que no tiene lo que tiene le será quitado. Ahora, yo siempre digo, y el que tiene un pensamiento progresista o socialista pensará, uy, qué injusticia, ¿cómo es posible que hay que hacer esto? Porque como ellos quieren repartir, que todo el mundo tenga por igual, pero el asunto es que quieren tener todo por igual al estilo de Robin Hood. O sea, hay que robarle a los ricos para darle a los pobres. Y la pregunta es, ¿quién dijo que robar está bien? Ese no es un mandato que ordene la palabra, por el contrario, dice la Biblia, no roben, no hurten. Entonces, hay que trabajar. La Biblia dice, si no, el que no trabaje, que no coma, dice la palabra del Señor. Entonces hay que producir. Pero pues ese es un pensamiento equivocado que hay en nuestra sociedad el día de hoy. Ustedes lo vieron, yo creo que cada día se dan cuenta de esa realidad. Entonces, otro concepto para que lo tengamos en cuenta, el dinero no es malo. Ya lo aclaramos. El mayordomo cristiano gana dinero por medio de su trabajo. Nosotros vamos a una empresa y trabajamos y en contraprestación nos pagan un salario. Entonces, si alguno dice no quiere trabajar, que no coma. Aquí ya lo había puesto, miren. El mayordomo cristiano debe participar
Perdón, no debe participar. ¿De qué cosas? De cosas deshonestas, negocios sucios, negocios oscuros, ganancias deshonestas, ¿cierto? Hay tantos negocios que nos presentan por ahí. Oiga, venga, traiga usted un dinerito acá, ponga 500 y en menos de un mes le damos 5 millones. De eso tan bueno no dan tanto, mis hermanos. Yo conozco gente que ha sido estafada con eso, cayeron en esas pirámides y lo robaron. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, para poder ganar el dinero nos toca sudar, la Biblia lo dice, con el sudor de tu rostro, dice, ganarás el pan. Entonces hay que trabajar, eso es parte de lo que hay que hacer. Entonces nos toca esforzarnos, por eso nos toca estar 30 días en una empresa trabajando y a los 30 días nos pagan. Entonces, pero hay una contribución que nosotros estamos haciendo al Señor. En la misma medida que Dios nos bendice, nosotros le vamos a dar al Señor. Y eso es interesante que ya lo vamos a ver ahora acá. Ahora, unos consejos para nosotros manejar bien las finanzas. Haga un presupuesto. Por ahí en el libro, yo no lo copié acá, pero hay un cuadro que enseña cómo hacer un presupuesto. Y es, por ejemplo, saque una lista con papel y lápiz a la mano. ¿Cuánto gastas en energía eléctrica? ¿Cuánto gastas en el agua? ¿Cuánto gastas en el gas? ¿Cuánto gastas de matrícula? ¿Cuánto te gastas en el mercado de plaza? ¿Cuánto gastas en el mercado de granos? ¿Cuánto pagas de transporte? ¿Cuánto pagas en el plan de celular? Y así sucesivamente, haga una lista de todos los gastos que tienes mensualmente, ¿cierto? Entonces, al sumar todos los gastos del mes, ese valor que suman todos los gastos no puede ser superior a lo que usted se gana. Vamos a poner un ejemplo así para poderlo entender prácticamente. ¿Cuál es? Suponga que yo me gano un salario mínimo. Son 2 millones de pesos. En eso está el salario mínimo el día de hoy. Significa que los gastos que yo tenga durante el mes no pueden superar los 2 millones de pesos. Incluso ahí dentro del presupuesto debe haber un rubro que se llame ahorro. O sea, dentro de toda la lista que usted tenga de gastos, meta una que diga ahorro. Y ese ahorro significa que usted lo va a poner aparte en un sobrecito. Yo normalmente les aconsejo, yo manejo de esa forma, recibo mi salario y aquí abajo en el siguiente punto dice ponga a Dios primero. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué significa poner a Dios primero? Cuando usted reciba su salario, lo primero que tiene que hacer es tome el diezmo para el Señor. ¿El diezmo qué es? La décima parte de todo lo que usted reciba. Ojo lo que acabo de decir, de todo lo que usted reciba, porque nosotros podemos diezmar del salario, pero a veces recibimos la prima y no diezmamos de la prima. O recibimos unos ingresos extra, puede ser arriendos, pueden ser otros ingresos no laborales, de los cuales muchas veces nosotros no diezmamos. Porque pensamos que solamente tenemos que ofrendar del diezmo. No, el diezmo es de todo lo que recibas. Entonces, suponga que usted, mi hermano, recibe un salario, pero también recibe diezmos, recibe, perdón, ingresos por arriendos, significa que también debe diezmar de los arriendos. Ah, pero resulta que uno de tus hijos, por ejemplo, te obsequió, no sé, o te da una plata mensualmente para ayudas de la casa, de esa plata que tu hijo te da, también tomas el diezmo para el Señor. ¿Por qué? Porque de todo lo que recibas y de esa manera estás consagrando tus finanzas al Señor. La Biblia enseña claramente eso, que es un concepto del diezmo. Ahora vamos a mirarlo acá, que el diezmo inclusive está metido como dentro del mismo presupuesto como un gasto. Entonces métalo ahí en la lista cuando usted vaya a sacar el presupuesto, que parte de ese sueldo que usted recibe, una de las cosas que usted tiene que poner ahí es el diezmo. Y hay que ponerlo en el primer renglón. Primero es el diezmo. Ahora usted toma su diezmo, ora al Señor y consagra esas finanzas al Señor. Y ese 90% que usted le queda lo va a manejar como con la guianza del Señor. Dígale, Dios, dame la sabiduría para manejar este dinero que me queda, Señor. Entonces empieza a sacar para el agua, saca para el gas, pone aparte. Si le pagan quincenal, pues quincenalmente lo hace. Si le pagan mensual, lo hace mensual. Pero esa es la manera de uno ser ordenado, de ser un buen administrador. No es necesario ganarse tantos millones, sino saber administrar eso mismo que usted recibe, porque Dios nos enseña a ser sabios administradores. Entonces, aquí empieza la historia del diezmo y es importante que la conozcamos. Muchos hablan del diezmo, incluso en internet uno encuentra pastores que dicen, no, ya no es necesario diezmar. Eso era del Antiguo Testamento, eso era de la ley, no sé qué. Y entonces encontramos una cantidad de justificaciones que realmente ni siquiera son bíblicas. Entonces hay que tener cuidado con esto porque en Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice la Biblia que Dios dice, yo Jehová no cambio. Entonces si Dios no cambia, Él sigue siendo ayer, hoy
y mañana el mismo, Él no va a cambiar. Entonces, encontramos acá y vamos a leer la historia, la vamos a leer toda. Origen, historia del diezmo. No sabemos cuándo comenzó la práctica del diezmo, pero sabemos que desde los tiempos de Caín y Abel la gente traía ofrendas a Dios. Recuerdan que Caín y Abel llevaron una ofrenda al Señor y que Caín no halló gracia delante de Dios mientras que Abel sí. Ese es un punto para pensar, pero desde allá ya empezamos, desde el comienzo, dice, de la creación de los primeros hombres que existieron. Los diezmos son mencionados por primera vez en los días de Abraham. De hecho, él dio el diezmo al rey y sacerdote Melquisedec. Esto está en Génesis 14:20. Es evidente que el relato bíblico del diezmo era una costumbre que ya estaba establecida. No existe indicación de que hubiese sido establecida en esta ocasión, es decir, ya estaba. Más aún, hay evidencia que los caldeos, la nación de la cual provenía Abraham, diezmaban mucho antes de este evento. ¿Se dan cuenta? En Génesis 28, 22, por favor, cada uno va a tomarse el trabajo de leer esos versículos porque es importante que usted tenga claridad acerca de este tema. Leemos que Jacob hace una solemne promesa de darle los diezmos a Dios de todo, dice, lo que él le dé. Siglos más tarde, la práctica del diezmo fue establecida por Dios como una ley. Y efectivamente, en Levíticos 27:30 dice, indefectiblemente diezmarás. Es decir, no hay disculpa, excusa para no hacerlo. El Señor Jesús reconoció el diezmo en Mateo 23:23. Él no reprendió a los líderes religiosos por diezmar, sino por dejar de hacer las cosas importantes a pesar de que diezmaban. Mas él aún dijo claramente, esto era necesario hacer, es decir, lo más importante de la ley, sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar. El apóstol Pablo enseñó a las iglesias a dar de acuerdo con los principios comprendidos en el diezmo. Primera de Corintios 16, 1 y 2, por cierto, él instituyó que cada creyente apartara algún dinero y cada domingo periódicamente en proporción a lo que hubiera ganado el diezmo es una proporción de ganancias. Por lo tanto, pareciera haber mejor plan para dar sistemáticamente a Dios que la práctica de diezmar como un mínimo. Ahora, ¿cuándo menciona la Biblia por primera vez el diezmo? Es una pregunta que está acá. Se menciona en el tiempo de Abraham, cuando dice la Biblia que él dio los diezmos. ¿A quién? A Melquisedec, rey de Salem. Entonces, noten que esa práctica ya existía. Entonces, la ley empezó con Moisés. Moisés vivió muchos años después de Abraham. Entonces, lo cual significa que el diezmo no es de la ley, como dicen algunos pastores. El diezmo ya estaba instituido muchísimo antes de los tiempos de Abraham. Y dice que los caldeos de la región donde venía Abraham ya diezmaban con anticipación. Entonces, esto es una práctica que ha existido muchísimo tiempo atrás. Es difícil saber y no se puede dar una etapa o un tiempo cronológico exacto para saber dónde fue, no, pero así fue como comenzó. ¿Cómo se calcula el diezmo? Muy fácil, es el 10% de todo lo que recibes. Cuando ustedes diezma al Señor, Dios promete aquí en Malaquías, dice la Escritura, que Él abrirá las ventanas de los cielos, derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es más, es el único versículo en la Biblia que dice que probemos a Dios. Dice, pruébenme en esto. Probadme, dice aquí, probadme, dice el Señor. Quienes diezman no se vuelven más pobres porque tengan que satisfacer las necesidades con 9 décimos. Muéstreme un creyente que se queje por no tener suficiente dinero para vivir y yo le mostraré uno que no le da el diezmo al Señor. Por cierto, quienes damos el diezmo sabemos por experiencia que 9 décimos con la bendición de Dios rinden más que 10 décimos sin ella. ¿Y por qué creen que rinde más 9 o 90% más que el 100%? Porque el 100% es cuando la persona no le da el diezmo al Señor. Y el 90% está bendecido por ese 10 que cada uno de nosotros tomó y consagró al Señor. Amén. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a gastar el dinero prudentemente, que paguemos a todo el mundo las deudas, que no le debamos a nadie nada, que seamos inteligentes, por ejemplo, al momento de comprar. A veces en los almacenes salen promociones y ponen televisores baratos, pero realmente no estamos necesitando otro televisor en la casa, así que no es sabio comprar otro televisor, ¿sí? Ahí en el libro, mientras yo preparaba esa enseñanza, encontraba que alguien dijo una enseñanza, algo así como, por ejemplo, una familia tenía dos hijos, o sea, padre, madre y dos hijos.
y vivían en una sola pieza y dormían todos en una misma cama. Entonces, pero compraron un televisor. Entonces, era más sabio, más inteligente haber comprado la cama para que sus hijos durmieran bien que haber comprado un televisor. Por ejemplo, en cuanto a los servicios públicos, hay que economizar, ahorrar la energía eléctrica. Por ejemplo, si estamos en la casa y estamos en la sala, pues mantengamos solo la luz de la sala prendida. Las habitaciones deben estar apagados los bombillos. ¿Por qué? Porque estamos gastando energía de más y eso nos cuesta dinero. Entonces, hay que aprender a ser sabios administradores en ese sentido, porque al fin y al cabo, pues uno puede decir, no, pues que yo lo voy a pagar. Sí, pero pues eso implica gasto, eso implica dinero que podríamos evitar de pagar. ¿Por qué? Si nosotros economizamos y ahorramos esos servicios. Entonces, hasta ahí es el tema del día de hoy. Ya terminamos. Quiero preguntar si hay alguna duda, hay alguna inquietud con respecto al tema o alguien quiere hacer alguna pregunta. Todo muy No, claro. señor, claro. Bueno, gloria al Señor. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por asistir a la clase. ¿Ya firmaron la lista de asistencia? Sí, señor, ya. Bueno, gloria al Señor. Entonces vamos a orar para quedar despedidos. Amado Dios, te doy gracias por cada hermano, cada hermana que está en esta noche, en esta reunión, en esta charla, en esta clase que hemos recibido. Gracias por enseñarnos a ser sabios administradores. Tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que te honremos a ti con nuestros bienes. Ayúdanos para desprendernos, Señor, de esas cosas materiales. Tu palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Te alabo porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estar siendo instruidos en tu palabra a través de esta plataforma. Padre, oramos por cada hermano en la fe, por los pastores.